No está en todos los planos. En un plano específico, dos perpendiculares entre sí, ustedes van a tener las máximas tensiones de corte. Profe, y cuando nos piden distorsiones sobre un determinado plano, por ejemplo, distorsión sobre el plano XY, yo lo que calculo es el sigma XY sobre G, ¿no? Claro. O 2 por el epsilon XY. Recuerden que ese es el plano Z. Claro, claro, sí. El plano Z es lo mismo que el plano Eso XY. lo repito porque genera mucha confusión. Yo estoy analizando tau XY, pero el plano que estoy viendo que se distorsiona es el plano Z. El plano cuya normal es el eje Z. ¿Sí? Y esas tensiones están aplicadas en los dos planos que están proyectados y que se ven como una línea que forman el plano Z. Entonces, Es importante. Profe, no sé si respondiste, que alguien te había preguntado cuál era el vector que define el plano donde actúa la máxima tensión tangencial. No sé si te habías respondido. Sí, en realidad con las preguntas me fui derivando a cuál es la máxima tensión principal. ¿Sí? El plano es aquel que se obtiene girando. Lo que pasa es que ahora vamos a tratar de hacerlo. No, para no perder tiempo, voy a recordar la clase de, no, tensiones, no, perdón, ¿qué estoy haciendo? Sí, está en creo que en las últimas diapositivas vos habías dado un ejemplo, que está todo esto, está bueno. Sí, me estoy recordando dónde está elasticidad lineal. Ya está. No, pero esto es repaso. Tensiones. Estados tensionales. Creo que al final, yo para no perder Sí, en tiempo. la última. Sí, sí, creo que era la última. Así voy a tardar mucho en armar. No, no era el que yo quería mostrar. Bueno, pero es igual, se entiende. Que esto lo vimos en clase, para repasar. Fíjense que el estado tensional de que yo parto, que era este que estaba, vamos a ir para acá. Este estado tensional del que parto, acá está, ¿sí? Es un estado principal. Claro, pero acá no vamos a ver lo que quiero ver. No, vamos a hacer. Tiene que ver, pero lo que pasa es que esto es pasar de la principal a uno genérico. Bueno, pero es lo mismo. Vamos a hacerlo. Supóngase que tengo este genérico que está acá. El que está en verde, o sea, el que está punteado. Ese es el dato inicial del que teníamos. ¿No es así? A ver qué. Perdón, no sé si soy el único, pero no estoy viendo nada yo. sí, yo tampoco. Me había compartido otra cosa, me parece. A ver si lo ven ahora. Ahí va. Y ahora sí. ¿Se ve? No, lo tenía este compartido. Bueno, por ahí no entra. Bien. Con respecto a las fórmulas y demás, las fórmulas las van a poder tener, no necesitan. ¿Sí? Tengan una hojita con las fórmulas, no es necesario aprenderlas de memoria, lo importante es entenderlas, saber leerlas, saber que cada término, cómo se calcula, qué representan físicamente. Recuerden que ustedes en la vida como profesionales van a tener los libros ahí, ¿sí? Pero por más libros que tengan, si no entienden lo que están haciendo,
no sirve mucho. Hay gente que tiene más memoria que otros. Yo, por ejemplo, al día de hoy, que todavía algunas no me acuerdo, las tengo que repasar, voy a los libros. Acá las ecuaciones pueden hacerse una lista, que no hay problema. Igual, si necesitan algunas, se las vamos a dar. No hay, las que van a utilizar generalmente son las más comunes, fáciles, ¿sí? A esta altura ya saben, la ley de Hooke, yo se las recomiendo grabársela porque es algo que va a estar siempre, ¿sí? Gradientes de velocidades, gradientes de formaciones, esas cosas son básicas. El resto no, lo más complicado. Bueno, vamos a sacar esto. Para que nos dé espacio. Vamos a arrancar entonces con lo que está en verde, ¿sí? En ese caso, el estado tensional, sigma IJ, tengo sigma XX, sigma I, y obviamente la de corte, sigma XY, sigma IX, que fíjense como está así, para abajo, serían negativas, ¿sí? Iguales. Nuevamente todas las demás ceros, ¿sí? Si partimos de esta, con el plano Z principal, en este caso la tensión es 0, ¿sí? Este es el plano 3 principal, ¿sí? Tendríamos que girar, estamos acá, estamos en el plano, este punto representa el vector tensión del plano I, estas dos componentes, estamos este caso, perdón, este que está acá abajo, y este punto, el vector tensión en el plano X, ¿sí? Estas dos componentes. Estamos acá. Para ir a las principales, una es principal, esta es 3, ¿sí? Tengo que girar 2 θ para acá, antihorario, y por lo tanto tengo que girar un θ horario para llegar a 1 y 2, ¿sí? Para llegar a este punto y este punto. A partir de ahí, ¿sí? ¿Cómo hago para ir a las máximas tensiones de corte? ¿De dónde van a estar? Girando 45 el cubito o 90 en Mor. Claro, pero ¿alrededor de qué eje tengo que girar? Para llegar a las Y en máximas. ese caso alrededor del eje Z. No. Ah, bueno, o sea, no en ese círculo. Si vos pensás en el círculo grande con los 3 círculos de Moore, a partir del más grande, o sea, entre el 1 y alrededor del 2. Alrededor de 2. Alrededor de 2. Bueno, eso es importante. Por eso le digo que es importante no olvidarse de todo lo demás, ¿eh? Porque esto es 0 acá, perdón, esto es 0 acá, pero trabaja, ¿sí? Definiendo las tensiones de corte. A menos que estas tengan signos distintos, entonces queden en el centro de las dos, entonces ahí no participan. Y si las dos son de tracción, esto es importante, ¿sí? Entonces, en este caso, el círculo de Moore que estaría trabajando es este, lo voy a hacer de otro color, y de nuevo, ¿sí? Ese es el círculo de Moore en el cual yo voy a obtener la máxima tensión de corte posible para ese estado tensional, ¿sí? Entonces, una vez que giré θ hacia acá, después tengo que girar 45 grados, para ir desde 1 hasta acá, o de 3 hasta acá, o al revés, ¿sí? Alrededor del eje 2, y por lo tanto, yo voy a girar alrededor del eje 2 y voy a obtener un plano, ¿sí? Paralelo al eje 2, que forma 45 grados con el eje X o el eje Z, ¿sí? Y si volvemos, perdón,
Vamos a... Acá ya giré alrededor del eje 3 para llegar acá, pero para llegar acá yo tengo que girar partiendo de esta situación alrededor del eje 2, que es lo que está puesto acá. ¿Sí? Partiendo alrededor del eje 2, 45 grados, ¿sí? Partiendo de la posición principal, yo llego a este punto que está acá. ¿Sí? Claro. Si lo llegan a ver. Llego acá. Girando desde 1 a 3, girando alrededor de 2, ¿sí? 45 grados de la posición principal. Y ahí tengo los planos, sería este que está acá, este que está acá. Ahí tengo las máximas tensiones de corte posibles en este estado tensional. Esto también lo puede hacer con ecuaciones, pero recuerden que las máximas tensiones de corte con las tensiones principales las pueden sacar. ¿No? Sacan las tres, comparan cuál es la más grande, más sencillo, no se olviden del cero, ¿sí? Si trabajan en estado plano. Y después, bueno, lo importante acá, porque esto es muy directo, es entender en qué plano trabaja, ¿sí? Para ver 45 grados respecto de qué sistema, cuáles son los planos, ¿sí? Bueno, si ustedes tienen de partida los principales, más fácil, pero si no tienen los principales, primero van a los principales y después giran alrededor de uno principal para llegar a la máxima tensión de corte. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Sí, sí? Eh, en un parcial, creo que es el primero de todos, te pregunta cuál es la distorsión en el plano XY, considerar las constantes elásticas. ¿Cómo calculo la distorsión si no me das G o B o E, que son las constantes para calcularlo? A ver, tengo que ver el examen. Dale, es el primero de todos o sea, de los cuatro que hay de parcial 2, el primero. Es que Julián, ahí te las están dando, te están diciendo que mires las del ejercicio anterior. Sí, te la dan. Ah, está bien, qué cabeza, no dije nada. Ya está, profe. Bien, bueno, ¿Podría explicarlo al inciso ese del ejercicio, digo, del ejercicio 2, del primer parcial sería? ¿cómo? El ejercicio 2 del segundo parcial, número 1. ¿Qué cosa? Una pregunta de sección rectangular, esa, longitud inicial L0. Aquí lo pongo. Sí, el 2. Bien, acá tienen que, obviamente, calcular primero el tensión de deformación y después aplicando la ley de Hooke llegan a sigma y J. Esto es sencillo, ¿sí? Acá lo que se tiene que dar cuenta es cómo calcular el tensor de formaciones infinitesimales, ¿sí? Y acá tienen las ecuaciones, ustedes tienen que derivar, sacar los gradientes. Y bueno, sale directamente desde acá. Obviamente que le va a aparecer L, L0 y alfa, ¿sí? Cuando empiecen a derivar. Acá tienen Una pregunta de eso. que aquí es igual epsilon. ¿Sí? ¿Es lo mismo hacerlo con U grande y con U chica? En deformaciones sí, porque recuerden que estamos trabajando con deformaciones infinitesimales muy pequeñas,
Entonces las configuraciones casi coinciden, es indistinto en elasticidad lineal. Porque no me dio lo mismo. Tiene que ser un error de cálculo, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Eh, Pero capaz si le das valores a alfa, a L y a L0 te dan. Tipo L sobre L0 creo que tiene que ser prácticamente 1 y alfa también tiene que ser prácticamente 1. Para que sean deformaciones infinitesimales. claro, sí, sí. De cualquier manera, fíjense que ustedes pueden tomar 2 puntos para hacer el cubito, por ejemplo, o la sección. Fíjense que tienen los desplazamientos de los 3 puntos, ¿sí? Pueden tomar el origen para tomar un desplazamiento y tomar el otro extremo del prisma o del cubo. Radial es un rectángulo, ¿sí? Ahí le dice que los desplazamientos tienen que ver con la posición inicial. Entonces toman el 0, ¿sí? Que va a seguir en el 0, es la referencia, ¿se entiende? Y un valor x1, x2, x3. Como eso, fíjense que las relaciones son lineales, ¿sí? Entonces ustedes le pueden dar un valor a L0 o directamente tomar una relación L sobre L0, pero independientemente de x2 o x3, le tiene que dar más o menos lo mismo, ¿sí? Porque cuando empiezan a derivar, las derivadas le van a dar alfa, que es una constante, independiente de x2 y x3, porque estas variaciones son lineales, ¿sí? A medida que se aleja del origen, el desplazamiento que van a tener los puntos respecto de su origen, o de su posición de referencia, van a generar una variación lineal, independientemente del valor de L, ¿sí? Claro, pues yo lo hacía con U chiquita, epsilon x, xx, ponele, me daba L0 sobre L, o algo así, y con U grande me quedaba L sobre L0. No era lo mismo, pero... Tendría que dar lo mismo, ¿sí? Porque si son, obviamente, si L es muy parecido a L0. Recuerden, tomen la referencial, ¿sí? En la elasticidad lineal se simplifica, porque la posición de referencia la puedo tomar como referencia y tomar la otra como la deformada, ¿sí? Y ahí van a tener los desplazamientos que van a ser muy pequeñitos, ¿sí? Para las distorsiones, por ejemplo, si ustedes se mueven a lo largo de X1, los movimientos respecto de X2 tienen que ser muy pequeños, ¿sí? Profe, yo la duda que tenía era que ahí te dan E, Nu y G. Y hay una expresión que era, creo que 2G era igual a 1 más Nu sobre E, Sí. que las relaciona. Y la verdad es que la hice la expresión y no me dio. En ese caso, ¿qué usamos? ¿E y Nu o la G? No, pero usen las que les dan, porque a veces no coincide exactamente, porque estos son, pero fíjense que si no da, va a ser muy, muy, muy cercano, ¿sí? Esto tiene que ver con que a veces se toman valores estándares, promedios, ¿eh? Esto es claro ejemplo de un acero, pero el acero puede tener 195.000 megapascales de 0,31 o 0,28 y un G de 73.000, ¿sí? Son valores promedios, ¿eh? Fíjense Claro, que bien. realmente es un tercio del E, ¿sí? Y el Bien, número, perfecto. ¿sí? Si hacen las cuentas, utilizando las expresiones, van a ver que dan valores parecidos, ¿sí? Entonces, si le dan los tres, porque más que eso no necesitan, ¿eh? Listo, perfecto. Gracias, profe. Uso los datos que se le está dando, ¿sí? La idea es que no... ¿Podrías explicar el 3F después? ¿Cómo? Después podrías explicar el 3F. Calcula la distorsión. ¿Te puedo preguntar algo, Mirko, antes de que lo Sí. saques de ese ejercicio? ¿Por qué estaría mal considerar un ensayo de tracción uniaxial en este ejercicio? ¿Cómo? ¿Por qué estaría mal considerar que es un ensayo de tracción uniaxial? ¿En el ejercicio 2? Sí. No, pues es muy probable, sí, que sea por los desplazamientos. Pero en un ensayo de tracción, las componentes normales
del tensor de tensiones. Por ejemplo, que yo tengo una probeta que se alarga en dirección X, con una fuerza en dirección hacia X. ¿Mi tensión normal solamente puede tener en X o también puede tener en X y Z? ¿Cómo? Yo tengo la probeta que se alarga hacia la derecha, por ejemplo, en X. X1, sí. Sí. Mi tensor, o sea, mi componente normal del tensor, sigma XX, va a ser de la fuerza sobre el área. Sí. Después, sigma II y sigma ZZ, ¿qué valores toman? 0. Y bueno, pero en este caso, yo tengo valores en II y en ZZ. No sé si me entendés lo que voy. Que si Sí, yo considero que es un ensayo de tracción uniaxial, las componentes en I y en Z me valen 0. sí. Pero si lo hago por la ley de Hooke, con los temas de la ecuación, me da un valor distinto a 0. No sé si me entendés o no. Sí, pero fíjate que acá no te está diciendo que puede ser, no, yo no hice los cálculos, pero puede ser. Además, el alfa puede tomar el valor que corresponda, ¿sí? Pero no necesariamente cuando vos alargás algo, ¿sí? En forma homogénea, tiene que ser tracción uniaxial, ¿sí? De hecho, vieron con algunos ejemplos donde hay restricciones en algunos ejemplos, ¿sí? Pero en este caso lo que está diciendo es que yo agarro un componente y lo voy estirando en un sentido, ¿sí? Y me dice, pasan estas cosas. Bueno, calcule deformaciones y calcule tensiones. Puede ser que este campo de desplazamientos esté asociado a restricciones. No lo sé, ¿sí? Esto me lo va a decir, si hicieron bien las cuentas, el resultado. Si el resultado le da que es uniaxial, y entonces no había restricciones en ese sentido, ¿sí? Y este campo donde pueden sacar los desplazamientos, o sea, cómo se mueven cada uno de ellos, estaría representando una solicitación uniaxial. ¿Sí? No se limiten con esas cosas, porque acá el dato que yo estiro, ahora no estoy diciendo nada respecto de lo demás. Dice que si yo hago eso, en la condición que estoy analizando, las ecuaciones de movimiento tienen la forma que dice ahí. ¿Sí? Listo. Muchas gracias. O sea, las X, después de alargarlo, van a parar a un determinado lugar. Las que inicialmente estaban en un determinado valor de referencia, ¿sí? Ahí el X1, X2, X3 tiene que ver con el tamaño de ese componente, ¿sí? Bueno, y vamos entonces a la distorsión en el plano XY. Fíjense acá, está bien aclarado, calcula la distorsión del plano XY, plano cuya normal es el eje Z, está expresado de ambas formas, ¿sí? ¿Cuál plano sería en estos casos? El Z. El 1. O sea, Vamos al primer, el que anoto acá. Vamos a este. dale. Yo pido distorsión en el plano cuya normal es eje Z. ¿No? Sí, Tomo el plano Z. sí, tendrías que ver el sigma XY. Yo tomo el plano Z, estoy proyectando sobre el plano Z y tengo X acá e Y acá. Perfecto. ¿Sí? Lo primero, o sea, trata de hacer estas cosas para no perderse. ¿Sí? No cuesta nada dibujar, tengo el X e Y ahí y el Z lo tengo acá. Bueno, en esta tensión. ¿Sí? Para analizar la distorsión del plano Z, ¿qué tengo que tomar? ¿Qué tensiones tengo que tomar? Las de corte. ¿Qué cortes? ¿Cuáles? XY y X. En el plano X en la dirección de Y y en el plano Y en la dirección de X. ¿Cuáles son? Estas que están acá. 20. Estas que están acá y 20. Son 20. ¿Sí? Entonces dibujo acá y dibujo acá. Tengo 20. ¿Cuáles son esas? ¿Qué Son tensiones?
Sigma XY y sigma IX. Sigma XY. ¿Sí? Y esto sobre G me daba ¿qué cosa? Gamma XY. La distorsión. Esto era 2 veces epsilon XY. Así de simple. Recuerden que yo puedo hacer esto porque la distorsión estaban desacopladas entre sí con las deformaciones normales. Entonces, si yo analizo la distorsión en un plano, solamente tengo que hacer esto. No me importa que se distorsiona a otro plano. ¿Sí? Y en este caso, ¿cuánto se distorsiona ese plano? 10. El plano Z, ¿Sería 0? No. Cero, porque no hay No, claro, tensiones, 0 cero. porque no tenés estaciones de corte ni ahí ni no ahí. hay tensiones de corte. Claro, esto. claro. Claro, puede ser principal. El otro. Bien. ¿Por qué sería 0, perdón? Porque no hay tensiones de corte, porque estas tensiones son cero en este estado tensional. Si yo proyecto el plano Z, es este, las tensiones de corte tau, x, y y z son cero. Bien, Entonces, gracias. la distorsión es cero. Claro, en ese caso habría solo distorsión en el plano X, ¿no? ¿Puedo explicar? Perdón, Sí. tratando de leer y no te escuché. Que en ese caso solo habría distorsión en el plano X. No, y en el I también porque tenés ahí una... Ah, no, está bien. Está en el plano X solamente, claro, porque tengo las tensiones y Z, ZI. Recuerden que la distorsión, yo tengo que analizar el plano que no está en la distorsión. ¿Sí? Lo que le decía, esta tensión está aplicado sobre este plano, que en realidad ustedes ven una línea. ¿Sí? Pero esa línea en realidad es una línea por la proyección. Yo tengo que analizar las tensiones en todo este plano y en este. Eso me va a definir, ¿sí? Recuerden cuando analizamos, ¿sí? Si tomo los ejes, cómo se va a deformar esto, así, ¿sí? Y va a definir este ángulo y este ángulo. ¿Sí? Como son muy chiquitos, termina siendo esto. ¿Sí? Recuerden que estas distorsiones o estas deformaciones no diagonales definían estos ángulos si la deformación era pequeña. ¿Sí? Bueno, yo voy a suspender un ratito, media horita, a ver si como algo. Y Dale, si profe. Come tranquilo. no, 2:30 vuelvo. ¿Sí? Un rato más. ¿Sí? Gracias. Gracias, profe. Estamos viendo. Chao, hasta luego, profe.